conectaron ahora nuevamente. Bueno, como les decía, la tenemos aquí presente a Cecilia García Carrara, compatriota. Ella vive hace años, ahora nos va a contar un poco, en La Coruña. Ella es nacida en Córdoba, Argentina. Vive desde el 2002 en La Coruña. Es profesora de educación física. Es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de La Coruña, España. Es máster en Actividad Física y Salud, también en la Universidad de La Coruña, España. Es directora de Salud y Movimiento y de Marcha Nórdica de La Coruña. Hoy nos va a hacer una presentación de un programa de ejercicio de Marcha Nórdica para la mejora de la fragilidad en personas mayores. Cecilia, un gustazo enorme de tenerte. Bueno, por fin nos conocemos, bueno, así, no de forma física, pero nos podemos ver. Yo hace mucho que nos conectamos con ella, bueno, porque ella me conectó por lo que estaba yo haciendo acá en Argentina. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tenerla todos juntos. Muchas gracias a todos por seguir acá. Y bueno, a los que entraron recién, también agradezco que estén acá disfrutando de esta ponencia, una nueva ponencia de calidad. Gracias, Cecilia. Hola, Gustavo. Gracias a vos por invitarme. Y la verdad que sí, ya nos debíamos por lo menos una vista de cara, tú y yo. Y bueno, agradecerte a vos y a todo el equipo por haber realizado estas jornadas. Creo que dentro de lo que estamos viviendo como humanidad a nivel mundial, dentro de lo malo, pues salen cosas buenas como esta, y mucho ánimo para toda Latinoamérica. Y bueno, como bien dijiste, soy nacida en Córdoba, Argentina, y llevo ya 18 años acá. Y hoy voy a presentar un programa que tuve la suerte de participar como profe de marcha nórdica. No me voy a extender mucho, no voy a ser la argentina que habla mucho. Sé que estáis cansados porque soy, creo que la última ponencia de hoy. Agradecer a la gente que está conectada aquí desde España porque son las 12 de la noche de un día jueves y aquí estamos. Y entonces, bueno, vamos allá y voy a compartir pantalla. Espero que todo esto funcione bien. Hice muchas pruebas y creo que no habrá problema. Así que voy con ello, si les parece. Aquí, aquí. Bueno, voy a contarles mi participación en un programa de marcha nórdica para la mejora de la fragilidad en personas mayores. Disculpadme porque... Sí, ahí va. Este programa estuvo financiado, o está, bueno, lo tuvimos que parar ahora, hace unos meses con esto de la pandemia, financiado por el Servicio Galego de Salud, principalmente el área de aquí de A Coruña, y colaboraron la Diputación de A Coruña y la Fundación Novoa Santos. Bueno, mi presentación ya la hizo Gustavo, así que no me quiero repetir. Decirles que también estudié en el Instituto Profesional del Profesorado de Educación Física en Córdoba. Primero estudié allí y después vine para aquí para hacer la licenciatura, y fue efectivamente en la Universidad de A Coruña, donde acabé mis estudios y bueno, donde ya decidí afincarme y ya llevo aquí 18 años viviendo y trabajando. Voy a hablar de fragilidad, que es un término, bueno, también estaba ahora la ponencia anterior, que no la escuché entera, pero bueno, también hablaba un poquito de personas mayores. Es un término que se está utilizando en los últimos años para definir, bueno, el estado físico de unas personas, por decirlo así. La fragilidad, concretamente, es un estado de limitación funcional incipiente y que conlleva un riesgo de discapacidad. Su determinación se centra en la funcionalidad y es un buen predictor de eventos adversos de salud a corto, a medio y a largo plazo, ¿vale? El programa que os voy a presentar surgió
después de la lectura de un documento de consenso sobre la prevención de la fragilidad y caída en personas mayores. Este documento de consenso, bueno, que está determinado en la Unión Europea, está dentro de la estrategia de promoción de salud y prevención del sistema sanitario nacional sanitario español. ¿El programa en qué consistió? El objetivo del programa, el objetivo principal del estudio, porque al final fue un estudio, está publicado, ¿vale? Es un estudio es un estudio de investigación pequeño, pero está publicado. Yo le dejaré toda la información a Gustavo, así que quien quiera leerlo en profundidad, con todos los datos, va a tener acceso a ello. Yo simplemente voy a hacer un resumen, ¿vale? Entonces, el objetivo principal de este estudio fue evaluar la eficacia de un programa de intervención comunitario con marcha nórdica sobre la fragilidad en personas mayores. El método que utilizamos es el antes y el después. Las personas se les pasó una batería de tres test al comienzo del programa y luego al finalizar. Y no tuvimos grupo control, solo trabajamos con las personas que recibieron la intervención. En este programa se incluyeron 25 pacientes de 70 años y más, independientes en su vida diaria, pero frágiles. Estos pacientes correspondían al Centro de Salud Ventorrillo de la ciudad de A Coruña. Centro de Salud es un hospital de atención primaria, lo comento así para los argentinos, y bueno, latinoamericanos, porque bueno, no sé cómo es en el resto de los países de Latinoamérica, pero en Argentina no existe el centro de salud por sí mismo, ¿vale? Pero es como un hospital de atención primaria. La intervención la empezamos en octubre del 2017 y consistió en que el grupo caminase o practicase marcha nórdica 2 horas semanales. Y la clave aquí estuvo que el equipo era un equipo multidisciplinar y salíamos a caminar 3 profesionales. Iba yo como la instructora de marcha nórdica, por decirlo así, a cargo de la sesión, pero siempre iba acompañada con una enfermera del centro y una fisioterapeuta también del centro de salud. A estas 2 profesionales son trabajadoras del centro de salud y para participar del programa pues tenían permiso para salir esas 2 horas semanales conmigo a hacer la actividad, ¿vale? Esto es muy importante, muy novedoso y muy interesante. ¿Cómo evaluamos? La fragilidad se evaluó mediante el test, a ver si lo pronuncio bien, a estas horas en inglés, se llama Short Physical Performance Battery, ¿vale? De ahora en adelante, SPPB. Además, bueno, se fueron tomando otras variables, como os comento, todo el detalle lo tenéis en una publicación que la tiene ya Gustavo, pero se la volveré a enviar. También se incluyeron variables sociodemográficas, el score de Charlson, de core movilidad, las medicaciones, los datos antropométricos, el índice de Bartel y la escala de riesgo de caídas, ¿vale? Pero el test principal es el de fragilidad, el que se está tomando como referencia aquí, que es el que indiqué antes, que es el SPPB, ¿vale? ¿En qué consiste este test de fragilidad? Yo creo que vosotros veis toda la pantalla, no sé si veis también Gustavo, no sé si me puedes decir, puedo minimizar aquí, perdonar, voy a minimizar porque igual... Se ve bien. Se ve bien toda la pantalla, vale, disculpad, Sí. porque es importante. El test, como veis, es muy sencillo. La encargada de tomar los test fue la enfermera, siempre fue la misma persona, al comienzo de la intervención y al final de la intervención. Este test tiene tres mediciones, una es para el equilibrio, otra es para velocidad de la marcha y otra es el sentarse y levantarse de la silla, que podríamos decir que mide la fuerza, ¿vale? En cuanto al equilibrio, se mide con tándem completo, que es un pie delante del otro, el tiempo que aguante allí. Bueno, si aguanta 10 segundos, si llega a los 10 segundos. Semitándem, que es un pie, el talón tocando con la punta del otro pie, o pies juntos. Dependiendo
el tiempo que aguante en cada posición, pues tenía una puntuación, ¿vale? La velocidad de la marcha es el tiempo que tardaba la persona o que tarda la persona en recorrer 4 metros, y el test de levantarse de la silla, el tiempo que tarda en sentarse y levantarse 5 veces. Lógicamente hay personas que no se levantaban o cosas de estas se miden. La puntuación va desde 0, que sería 0 punto que no fue capaz de hacer nada, ¿vale? Que sería la peor puntuación, y 12 puntos sería lo máximo que puede obtener con estos 3. No me quiero detallar mucho porque es un test bastante sencillo y lo tenéis ahí. Sí que es importante que solo un punto de diferencia o de variación de un punto en este resultado final ya tiene un significado clínico, ¿vale? Entonces, punto arriba, punto abajo determinan muchas cosas. En cuanto a fragilidad, si la persona sumaba por debajo de 10 puntos, ya nos indica que es una persona frágil, por lo tanto, tiene un elevado riesgo de discapacidad y de caídas, ¿vale? Acordaros bien de esto porque es la clave, bueno, del programa que estoy presentando. Tener como referencia eso, que si la puntuación es menor de 10, estamos hablando de personas frágiles, y si en este test la puntuación es por encima de 10, estamos hablando de que la persona aún no es frágil, ¿vale? Los otros 2 test es la escala de Bartel, que son las actividades de la vida diaria, la capacidad para ser autónomas en las actividades de la vida diaria. Y luego se hacían estas 3 preguntas para determinar el riesgo de caída. Si se había sufrido en el último año alguna caída y si había necesitado atención médica debido a esa caída, si había sufrido 2 o más caídas en el último año, y si presentaba algún trastorno significativo en el andar. Una vez teniendo esos test, las personas que eran evaluadas como personas frágiles, pues ingresaron en el programa. Y fueron un total de 25. Pasado el año de intervención de este programa, yo aquí he resumido, ¿vale? Porque pensaba esta ponencia estaba dirigida para los profes de marcha nórdica, entonces me centraré un poquito más después en cómo se fueron diseñando las sesiones, porque para mí sí que fue al principio difícil, porque no había trabajado con personas tan mayores, ¿vale? Los resultados, pasado el año, estos para mí fueron como desde el plano nuestro de la actividad física, fueron los más destacables. Sabemos todos los que nos dedicamos a la actividad física que la clave en cualquier deporte para que produzca beneficios desde el punto de vista de la salud está en la regularidad de su práctica, por lo tanto en la adherencia. Siempre lograr que una persona adquiera adherencia a una práctica deportiva suele ser el punto más difícil. Siempre digo, no existe el deporte ideal o el ejercicio ideal, lo más importante es que esa persona, una vez que empieza a moverse, sea regular. Y aquí había muchas dudas porque estamos hablando de que el programa fue largo, o sea, 1 año de duración para un trabajo de investigación es bastante largo en personas, como veis ahí, de casi 80 años, donde teníamos que salir al aire libre en invierno. Bueno, Galicia, no sé, tiene el tiempo que tiene, llueve mucho, suele hacer frío, y teníamos una gran duda en cuanto a la adherencia, y la verdad que fue espectacular. Espectacular porque la gente, lloviese, hiciera viento, mal tiempo, frío, calor, porque de vez en cuando venía algún día de calor, allí estaban, y ahí se ve un poquito la gráfica, ¿no? De las 25 personas, la asistencia media fue del 16 prácticamente. Hubo 19 personas que vinieron, de ese grupo de 25, 19 estuvieron el 50%, bueno, mínimo el 50%, 11 vinieron el 75% y 6 el 85%. No sé, pero el 85% será que faltaron 1 o 2 días en todo un año, lo cual es impresionante. La edad media, 80 años. Y vamos con los otros 2, que era la clave o el objetivo que intentaba
demostrar este programa, ¿no? La fragilidad y el riesgo de caída. Como veis ahí, antes de comenzar el programa, la puntuación media en el test de fragilidad daba que el grupo tenía una puntuación media de 7,97. Por lo tanto, debajo de 10, ¿vale? Frágiles, todos. Después del año, la puntuación media del grupo fue de 11 puntos. Por lo tanto, por encima de 10, dejaron de ser frágiles. No todos, lo que indica ahí, el 88,2% de personas dejaron de ser frágiles después de un año de intervención con el programa de marcha nórdica. Con las caídas pasó algo similar. Antes de las caídas, esas 3 preguntas de si se habían caído en el periodo de un año, antes del programa indicaban un alto riesgo de caídas el 65,5% de personas que estaban participando, y después, al volver a repetir y a preguntar, pasado un año otra vez, ese índice bajó al 36,8%. Por lo tanto, estamos felices desde luego, pero hablando de que la marcha nórdica tiene, primero, una gran ventaja, que es su adherencia, seguramente por su sencillez de práctica, hace que la gente venga, no abandone. Y luego, lógicamente, que una persona que esté transitando una fragilidad o esté en un momento de fragilidad, fragilidad también es pensar que es previo a ser una persona dependiente. O sea, una persona está en este momento de fragilidad y en breve o en el corto tiempo podría ser una persona mayor dependiente. Entonces, que esa fragilidad se pueda revertir o detener simplemente caminando o haciendo marcha nórdica, creo que tiene un valor incalculable. Y ni hablar de las caídas y todo lo que conlleva en las personas mayores. Conclusión. El programa de ejercicio con marcha nórdica tuvo una alta eficacia para mejorar e incluso revertir la fragilidad en las personas mayores. Su aplicación puede ser, es de gran valor por ser una técnica barata y sostenible en el tiempo. Pensar que solo requiere unos bastones. En este caso, económicamente, bueno, a nivel de profesionales, pues la enfermera y la fisioterapeuta eran profesionales del centro, son profesionales del centro de salud, y solo estaba yo como personal externo, digamos, al centro de salud. El carácter de grupo, el poder verse con vecinos, pensar que en este centro de salud estos pacientes son del mismo barrio, son personas que por donde íbamos a caminar es el barrio de ellos, entonces son vecinos. Esto hace que se conozcan más y que compartan más y por lo tanto evitar el aislamiento que hoy en día sufren las personas mayores prácticamente en todo el mundo. Esto es en cuanto a la conclusión y al trabajo de investigación, sencillo como dije antes, pero bueno, que con mucha ilusión y mucho esfuerzo se hizo con todo el equipo, que luego ya hablaré del equipo. Y ahora voy a pasar a enfocarme un poco en lo que fue el trabajo específico de las sesiones y de los contenidos que trabajé con la marcha nórdica. Como os contaba, cuando me vi allí por el primer día, con personas tan mayores que las veías llegar caminando con sus limitaciones, tuve un momento de quedarme en blanco y dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que darle 2 bastones, enseñarle a caminar con 2 bastones. Y bueno, lo primero que pensé fue por el principio. Empezamos por el principio y el principio fue seguridad. Mis grandes objetivos como profe diría incluso el primer mes casi, era buscar la adherencia y buscar que esas personas no dejasen de venir. Y la seguridad era un punto muy importante y es en este grupo de personas un punto muy importante. Hablamos de personas frágiles, ¿vale?
Una vez superada esta primera etapa y pasados estos miedos de dar clases con estas personas, empecé a trabajar diferentes contenidos que consideré que eran los idóneos para este grupo. Las sesiones consistían, bueno, básicamente como cualquier clase. Hay una entrada en calor, donde había bastante movilidad articular. Lo hacíamos de mañana y el clima frío y húmedo de esta ciudad, pues había que activarse bien. Y luego los contenidos principales dentro de la sesión, siempre hay un apartado principal, que son los que veis ahí en la diapositiva. No todos los días, lógicamente, trabajábamos todos, pero básicamente eran estos que están ahí, perdón. Resistencia cardiovascular, bueno, que nos daba el propio caminar, la propia marcha. Pensar que el primer día, ahora me acuerdo, el primer día caminamos 200 metros en 1 hora. Y no lo digo en broma, fue tal cual. Entonces, la resistencia cardiovascular, lo que estoy diciendo ahora, no imaginéis que es como nosotros que hacemos marcha nórdica, es adecuado a su nivel, pero bueno, aún así llegamos a caminar casi 1 kilómetro igual algún que otro día, ¿vale? En esa hora. Entonces, como dije, la resistencia cardiovascular es el hilo conductor porque responde a la marcha nórdica, y dentro de eso trabajé muchísimo y trabajo, porque bueno, el programa continuó, los cambios de ritmo, de velocidades, pero también el ritmo en sí, siguiendo diferentes ritmos que íbamos marcando, bueno, con algún sonido externo, ¿no? Los cambios de ritmo vienen muy bien porque eso es mucho trabajo a nivel del sistema nervioso central y girar a la derecha, girar a la izquierda y para adelante, en diagonal, es un trabajo bastante interesante. Luego la fuerza, dentro de lo que cabe, ¿vale? Sobre unas barandillas o lo que teníamos en el espacio urbano por donde realizábamos la clase. Movilidad articular, flexibilidad, la flexibilidad siempre al final de clase para acabar. Coordinación se trabajaba bastante, principalmente los patrones contralaterales. Mucho ejercicio y mucha batería de mano derecha, pierna izquierda, mano izquierda, pierna derecha, todos los patrones contralaterales que responden al patrón de la marcha también, y de la marcha nórdica, por supuesto. Y los equilibrios, tener el apoyo de bastones, ahí se ve la foto levantando todos sus pies, tener esa seguridad a la hora de apoyarnos para poder trabajar los equilibrios también es muy, muy importante. Puntos claves, no me voy a demorar mucho más. Puntos claves que bueno, si os surge la posibilidad de, como a mí, de participar de un programa tan bonito como este, igual os puede valer. Como veis ahí en la foto, los bastones que se utilizan para este grupo, son los bastones, no son los bastones específicos de marcha nórdica. Bueno, ahí pone la marca, pero no es importante. Lo importante es otro tipo de bastón. Son los bastones más ergonómicos. Los conocí gracias a Eduardo Gaviño, que lo habéis visto, Edu, de Nordic Walking Palma. Lo habéis visto en ponencias que ha estado estos días. Y son unos bastones específicos para personas mayores. Ventajas. ¿Veis la empuñadura? En esa empuñadura, abajo tiene una base en donde la mano puede apoyar. No es tan estrecho el bastón, entonces en las personas mayores con mucha artrosis no hay que apretar, no hay que cerrar tanto la mano para poder agarrar el bastón. Aún así son unos bastones súper ligeros, no pesan nada. Y otro gran punto de estos bastones son esos tacos de gomas que veis allí, con una zapata bastante ancha y flexible. Los bastones de verdad son espectaculares. Contra, vale, no tiene dragonera. Lógicamente el recorrido del braceo no puede pasar de la cadera hacia atrás porque se pierde contacto con el bastón. Pero bueno, yo personalmente considero que no es significativo el hecho de no llevar la mano tan hasta atrás.
preferimos dentro del equipo pues trabajar con este tipo de bastón, ¿vale? Otro gran punto que creemos que ayuda al éxito del programa es que el programa está hecho en el barrio de la gente. En el centro de salud, donde los médicos de atención primaria son clave, son los primeros en llegar a ese paciente e indicarle que puede participar de este programa, sabemos la fuerza que tiene la palabra de los médicos, ¿no? Entonces, yo como profe puedo ir y decirle que es importante que haga marcha nórdica, pero si se lo ha dicho su médico, sobre todo en personas mayores, eso va y no hay fallo. Entonces, la implicación médica de los médicos de atención primaria del Centro Ventarrillo es clave, como en cualquier otro sitio. Y luego que las personas tuviesen esta actividad al lado de casa también. Pensamos que son personas de 80 años, no se van a desplazar media hora, ni se van a subir en un autobús, a un colectivo, para ir a hacer una clase de caminata. Era bajar de casa y estar en su propio barrio, incluso cruzarse con sus vecinos. Es un punto clave. Y por último, lo que hablamos siempre y se habla siempre cuando estamos en la universidad o en diferentes sitios, es la importancia del trabajo multidisciplinar, en donde el equipo es fundamental, donde la parte que nos toca trabajar a cada uno es clave, y en donde el conjunto de todos los que trabajamos en un proyecto así hacen de que funcione. En este proyecto, bueno, ahí pongo los nombres de mis compañeras de trabajo. Regina Basadre, que creo que está aquí presente, es la médica responsable del proyecto, ¿vale? Pilar Vilariño es la enfermera que me acompañaba. Fernanda, la fisioterapeuta. Y Vanessa fue la persona que ayudó a ordenar los datos estadísticos. Y por último, y ya después pongo un vídeo para que le pongáis cara a las personas, esto es mi opinión. Creo que el trabajo con personas mayores frágiles tiene que ser sí o sí desde un ambiente sanitario y con un equipo multidisciplinar. Quiero decir, yo sola como profe no saldría ni a la esquina con 25 personas frágiles. Creo que aquí sería una responsabilidad. Son personas, bueno, el riesgo es bastante elevado. Más de un día alguna persona, porque se olvidó la pastilla o porque fuere, pues se descompensaba, nada grave, pero bueno, ahí estaba la enfermera, estábamos cerca del centro de salud, pues se la llevaba al centro de salud, se la vigilaba, ¿vale? Entonces, creo que un programa de actividad física para este perfil de gente siempre debe estar bajo este paraguas sanitario. No quiero hablar más, voy a ponerles un vídeo en donde se resume lo que eran las sesiones, pero principalmente en donde se ven las caras de todas las personas que participan. A ver si lo pongo aquí. Espero que lo disfruten. Son 3 minutos.
Bueno. Muy bien. Qué lindo, ¿eh? Es emocionante, no dejo de Sí, sí, emocionarme, sí. sí. Lindo poder ayudar a Gracias. personas. Bueno, acá, Cecilia, tengo algunas preguntas para hacerte y acá Gustavo Sí, de La Plata me dice que le interesaría poder conseguir el protocolo de los test que presentaste. ¿Posible tenerlo? sí, Sí. sí, están publicados, yo creo que sí, pero te los paso a vos, Gustavo, Dale. o cómo hacemos, no sé cómo estáis haciendo con Sí, esto. me lo podés pasar y, bueno, el que esté interesado en conseguirlo me avisa y yo se lo envío. ¿Sí? Bueno, Yo te quería preguntar, bueno, esos bastones son Exerstrider, son de la técnica, o no sé si usabas esa misma técnica, pero el bastón es como bueno, al no tener la dragonera tiene esa base que tampoco deja que zafe la mano hacia abajo, ante una posible caída se puede soltar, pero es un bastón que, o sea, la técnica o el método que utilizabas es más de apoyo y más para ayudar al equilibrio que de impulso, ¿no? Acá no estamos hablando de marcha nórdica de impulso, ¿no? depende de la persona. Lógicamente, el impulso que hace un competidor, o que puede hacer una persona de 20 años, no existe en este perfil de persona por muchísimas, creo yo, muchísimos aspectos, entre ellos la movilidad y la flexibilidad. Por más que le ponga un bastón posiblemente de marcha nórdica con una dragonera, su propia limitación en cuanto a flexibilidad y a movilidad articular probablemente no lleguen atrás. O sea, ejercicios de simplemente de subir el brazo, la gran mayoría está limitado. Dentro del grupo, porque, bueno, se le fue dando continuidad, luego si queréis os cuento de eso, pero dentro de los diferentes grupos que han venido de perfiles de personas mayores frágiles, sí que hay algunas personas que son capaces de colocar el bastón más diagonal y de poder empujar, no hasta atrás, pero que el bastón, digamos un 50%, ¿no? 50%. Aparece algo de impulso, lógicamente la última fase no, pero aparece algo de impulso, algo de trabajo de lo que es el tren superior y no simplemente el apoyo. Alguna persona que estoy acordándome ahora, ¿no? Sobre todo con un Parkinson bastante avanzado, sí que posiblemente era más apoyo que propulsión. Pero independientemente de eso, yo lo que rescato, la técnica está ahí y hay que adaptarla a las características de cada persona. Independientemente de eso, todos son capaces de caminar más y cansarse menos con sus dos bastones. La gran mayoría también ya tenían su único bastón y llegan a clase con su bastón de toda la vida, los bastones que tienen las personas mayores, y se ponían los dos bastones y la sensación de ellos de poder caminar más, cansarse menos, ir más recto, está ahí. Lógicamente la técnica la tienes que adaptar y se separa mucho y se aleja de lo estrictamente deportivo, entendiendo lo deportivo como lo competitivo y lo estructurado. Sí, lógicamente es así. Sí, sí, ya el ángulo del bastón me imagino que no será, por supuesto, el mismo. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? De los que están ahí, levanten la mano. ¿Tenemos a alguien que quiera hacer alguna pregunta? Eh, Karina está levantando la mano, ahí le abrí el micrófono. Karina, Sí. dale. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola. Sí, Sí, sí. sí. Sí, no, mi pregunta particular, para que la anoté, acá está, perdón.
¿qué otros aspectos o causas debemos ver en una persona frágil antes de llegar a hacer el testeo? O sea, porque han puesto en el video el tema de que cuando son personas que tienen muchas caídas. ¿Hay otro aspecto? ¿Otras causas? No sé si te entiendo bien la pregunta. Aquí se llegó a juntar el grupo de Claro, ¿cómo personas. se llega Sí, a las personas para llegar a llegar al testeo? sí, eso es. En este caso, desde el centro de salud. El centro de salud es el hospital, ¿vale? Sí. El médico de atención primaria es tu médico de referencia acá en España, ¿no? Entonces, vos, aunque tengas que ir a, yo qué sé, te duele algo, y en Argentina normalmente vas directamente al especialista. Acá, no, aquí vas primero a tu médico de cabecera, que es el que tiene toda tu historia clínica, y tu médico de cabecera es el que determina después los pasos a seguir acorde a la consulta que le estás haciendo, ¿no? Entonces, esos médicos de cabecera fueron con sus propios pacientes los que empezaron a detectar, por decirlo así, cuáles de sus pacientes podrían formar parte de este proyecto de marcha nórdica. Entonces, por eso digo que el papel asistencial y el papel de los médicos fue fundamental. Ellos llegaban al paciente y al ver que podía ser un candidato o una candidata para participar en el programa, por su historia clínica y por todo lo demás, los invitaban a participar o los animaban a participar. Una vez que la persona decía, vale, sí, me interesa, se les daba cita con la enfermera. Y la enfermera los citaba un día para hacerles los test. Una vez que le pasaba los test y se determinaba que esa persona efectivamente era frágil, se ingresaba al programa. Entonces los pasos fueron esos. En su médico de cabecera, su conversación con su paciente si aceptaba o no, pasaba a una consulta con la enfermera fue quien se dedicó a hacer los test, y bueno, y ahí se determinaba si era frágil o no. Entonces, después de ahí ya venía el programa y ya se encontraban conmigo. Muchas gracias. Nada. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Voy yo con otra, entonces. Cecilia, Gustavo. ¿Gustavo? ¿encontraste? Sí, sí, sí. Ahí, Ahí. ¿se me escucha? Perfecto. ¿Se me escucha? Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo Hola. pregunté por los... ¿Qué tal? Mucho gusto. Pregunté por los test, si los podía conseguir, porque se me ocurre que por ahí puede ser una herramienta como para poder clasificar los grupos. Porque me ha pasado que tengo grupos de entrenamiento, de marcha, y me ha llegado gente que ya estoy viendo que era gente de riesgo. Entonces, por ahí para poder clasificar y poder tener un horario especial para la gente más frágil. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si el uso de los bastones era una cuestión de costos o por una cuestión de utilidad. Y de ese tipo de bastones. Hola, Gustavo, gracias. El test, el SPPB, está en internet, si lo buscas te va a salir, es muy fácil de testear, es muy, muy sencillo, no necesitas ningún material y rápidamente te determina si esa persona es frágil o no. A partir de ahí, lógicamente, ya puedes decidir. De todas maneras, Gustavo, rastrearé y pasaré la información, y si no, bueno, los dos son Gustavos. Y si no, puedes escribirme un correo, Gustavo, ¿vale? contacto@saludymovimiento.es,
y también contactamos por ahí, te lo paso. Tema bastones. No fueron por los costos, de hecho no son unos bastones baratos, son unos bastones no me acuerdo bien, pero sobre $70, $75 o $39 o bueno, euros, se lo da igual. No, básicamente lo decidimos con el equipo porque consideramos que son los bastones ideales para estas personas. Yo en sus clases también los utilizo y me parecen maravillosos. Igual hay otros, hay más del mismo estilo, pero no fue lo económico la decisión, fueron las características del bastón. Para mí era fundamental no atarles las manos. Y a partir de ahí, pues trabajar. Sí, Gracias. Sí. Nada. Cecilia, dijiste que, bueno, no te hubieses animado a trabajar con este grupo de personas. Lógicamente, teniendo 25 personas, mucho más complicado. Y yo te pregunto desde la experiencia que yo tuve, porque yo sí me animé a trabajar con personas, no sé, no testeadas de esta manera, pero sí personas que vos la veías que tenían muchas limitaciones para caminar, y utilicé los bastones de marcha nórdica, pero también con el mismo sistema, nada que ver el movimiento del brazo, con apoyo, con otro tipo de taco con la base que no es inclinada, digamos, y encima lo hice de forma personalizada. ¿Te hubieses animado a hacerlo así? Probablemente no me ha pasado, pero probablemente a nivel personalizado sí, me anime, no lo sé. Digo no lo sé porque estas personas tienen muchísimas patologías asociadas que a veces yo no quería ni saberlas, ¿no? Entonces, personas que habían pasado por infartos, anginas de pecho, bueno, lógicamente hipertensión. Ya te digo, o sea, un grupo grande desde luego es inviable, yo no lo haría. O sea, un grupo ya ni siquiera con 5 o 6 personas frágiles, pero si son frágiles de verdad, no lo haría. Individualmente probablemente puede que sí, no lo sé, dependiendo de la persona. Y después lo que les estoy contando, no fue una vez, ni dos, ni tres, varias, hablo en el año, ¿vale? Varios días la enfermera tuvo que, bueno, testear de alguna manera u otra a alguna persona que esa mañana no se encontraba bien, o sentía que no respiraba bien, yo qué sé, personas que dependen de insulina o no se la habían administrado. Estamos hablando de personas mayores que a lo mejor también se olvidaban de la medicación, no venían a clase y no habían desayunado, y no lo sé. Yo creo que hay que analizarlo en profundidad y saber dónde pueden estar las limitaciones nuestras como profe y el cuidado, ¿no? de la gente, del grupo. Bien. Yo más que nada porque quizá el riesgo de caída está ahí, está siempre ahí. Bueno, Sí. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Una pregunta de Ana, pero por el chat. Y Francisco también está. Bueno, Ana dice, usando estos bastones pudieron trabajar de alguna manera, en algún momento, la apertura y cierre de la mano. No, estos bastones no tienen dragonera, no se usan, no se abre ni se cierra la mano. ¿No? Es así. Es así, no, ese trabajo no lo hicimos, no. Bien. Francisco, ¿lo habilitas a Francisco Guerrero? Sí. Hola, buenas noches. Gracias, Cecilia, por tu presentación. Bueno, me apetece comentar algo, sobre todo porque, por si sirve, entre comillas, para ayudar un poco a las preguntas que surgen.
Yo también creo que los bastones se escogen porque si hay una caída, pues y está con un agarre, pues es más complicado. Pero aparte, sí que se ha probado con pacientes con fragilidad, con el bastón normal de marcha nórdica. Yo pienso que es muy importante que haya una colaboración de un equipo cuando el paciente tiene esa situación funcional. Muchas veces hablamos de pacientes con enfermedades, pero es más importante hablar de personas con situación funcional concreta. O sea, yo puedo tener 5 enfermedades, pero que no me afecte a mi situación funcional. Por eso se hacen esos tests valoran, más que enfermedades, valoran situación funcional, capacidad, equilibrio, fuerza, valoran eso y eso es mucho más importante que la suma de enfermedades. Evidentemente, con ese perfil de pacientes se necesita un equipo, una persona, manejar todo ese tipo de personas es algo complicado. Y mi pregunta era un poquito, los profesionales que trabajan contigo, Cecilia, enfermera y médico, ¿hacen Nordic Walking o más que hacen, tienen conocimiento práctico amplio? ¿Tú le has podido enseñar un poco la técnica? Sí, la persona que dirigió el programa y dirige el programa conoció la marcha nórdica antes que yo y yo conocí la marcha nórdica gracias a ella. Entonces, ella sí. Se hizo también, que no lo dije porque es mucha información, previamente para que todos los médicos del centro de salud conociesen y tuviesen un contacto con la marcha nórdica. Esta persona, bueno, Regina, que se llama la palabra, ¿no? Juntó a sus compañeros de médicos del centro de salud y fuimos un día, hicimos una clase de iniciación a la marcha nórdica con todo el personal sanitario. Bueno, no solo médicos, también se invitó a enfermeros y enfermeras. Eso fue una toma de contacto, un poco una explicación de cara a que después ellos eran quienes tenían que encontrar a sus pacientes para invitar al programa. En cuanto a mis compañeras Pilar y Fernanda, enfermera y fisio, creo que no han hecho marcha nórdica, pero bueno, ya con tanta caminata al lado mío prácticamente es como si le hicieran, ¿no? Pero no son practicantes habituales. Yo lo comentaba, bueno, primero que a mí el estudio me parece súper interesante y de hecho yo no he querido reflejarlo en la ponencia que yo he tenido antes porque pensaba que lo teníais que comentar vosotros y yo no era yo quien para hablar del estudio. Me parece muy importante porque se habla de fragilidad y de cómo el ejercicio físico puede revertir la fragilidad. O sea, me parece súper interesante. Lo que pasa que a mí me da la sensación que 2 horas nada más por semana, en función de mi experiencia, claro. En función de mi experiencia, me parece como que se han conseguido unos objetivos súper maravillosos. Yo estoy súper contento, pero que yo no consigo, fíjate que yo llevo 3 años saliendo a caminar 2 veces por semana y consigo muchas cosas, pero desde luego me anima, bueno, pues a probarlo en personas mayores. Sé que es complicado, pero bueno, en fin, que os felicito por los resultados y bueno, y que creo que hay que implicar a los profesionales sanitarios, pero no solamente a que conozcan, a que digan sus virtudes, sino a que lo prueben como fármaco, porque es la mejor forma de luego compartirlo con tus pacientes. Si los pacientes ven al médico que hace ejercicio, que hace Nordic Walking o cualquier ejercicio que escoja, y además no solamente le habla de sus beneficios, sino que obtiene... Yo, por ejemplo, ahora he ganado 5 kilos de peso en la época de confinamiento. Cuando me vean mis pacientes, van a decir, no hace usted marcha nórdica. Es una de las cosas que voy a tener que cambiar, pero rápido, ¿no? Nada, felicidades. Gracias, Francisco. Bueno, tenemos para una pregunta más, si alguien quiere hacer. Última, si la dejamos a Cecilia que descanse, es la 1, ¿no? ¿Ya? Cecilia, 1 menos 5. Pero bueno, mañana es viernes, no pasa nada. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, ¿no? A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por esta participación. Quiero
felicitar por tu trabajo, por el de tu equipo, impecable, todo lo que pusiste, lo que hicieron, lo que están haciendo. Bueno, perdoná por el horario, ¿no? Y ahora te vamos a dejar descansar. Me alegro mucho de conocerte, espero que en algún momento nos crucemos o acá o en Galicia, me encantaría. Y les quería comentar a todos que, bueno, ahora en pocos minutos, más todavía, no va a ser por Zoom, pero sí va a ser por el grupo de aficionados a la marcha nórdica. Supongo que ya cenando pueden escucharla. A Viviana Hernández, alumna y especialista en psiquiatría y psicología, es alumna de Gustavo, participante que recién estuvo haciendo preguntas en La Plata, del grupo urbano. Bueno, ella nos va a hablar un poco sobre las recomendaciones que hace ella, la práctica de la marcha nórdica en salud mental. Y bueno, mañana tenemos más clases por aficionados, tenemos 2 Zoom más, uno abierto a las 11:30 de Cristina Borrás, que habla de los pilares de la marcha nórdica. A la mañana tenemos por Facebook una masterclass de habilidades con Beatriz Córdoba Avilán de Chile, bueno, Chile y España porque ella vive ahí. Por la tarde tenemos una charla, una ponencia de velocidad en la marcha nórdica de Carlos Ferreira, Uruguay. Pilates, clase de pilates con bastones de Mariela Fazulo, de Argentina, de Marcha Nórdica de la Costa. Y después también nos va a hablar sobre adultos mayores Natalia Gumeñuca, que ya vive en Posadas, también provincia de Misiones, Argentina. Y para cerrar, otro Zoom, pero este sí para instructores, va a ser, lo va a dar Javier Ramos Bejarano sobre la técnica, reglamento y el perfil del competidor de marcha nórdica. Bueno, te agradezco enormemente esta participación, encantado de conocerte, y no sé si querés agregar algo más o decir algo. Bueno, darles las gracias, darte la voz a tu equipo. Seguro que nos veremos allá o acá, o en los 2 sitios y caminaremos alguna senda juntos. Y a todas las personas que están ahí, nada, muchísimas gracias, mucho ánimo para pasar estos momentos que nos tocan y nada, seguir disfrutando de esto que nos une a todos y espero verlos pronto y poder coincidir algún día con unos bastones en la mano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Buenas noches y buenas tardes para allí. Adiós. Gracias. Adiós.